Vamos a leer la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 9. Ya está en pantalla, entonces vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, juntos: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repetición como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a orar y pedir la guía del Espíritu Santo para que hoy podamos aprender la palabra del Señor. Señor, gracias te damos por este momento. Gracias porque sin duda hablarás a nuestro corazón. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender esta palabra en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El día de hoy, como ustedes han visto por allá en el pasillo, iniciamos una serie de sermones basado en el credo de los apóstoles. Es el credo que repetimos normalmente cuando participamos de la Cena del Señor. Entonces vamos a estar aprendiendo durante esos domingos partes importantes de este credo, aunque la idea es que podamos aprenderlo todo, ¿verdad? El día de hoy hablamos sobre creer en Dios Padre. Así comienza el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así inicia. Y el pasaje que hemos leído en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 9, será la base en el que estaremos meditando el día de hoy. El credo de los apóstoles, obviamente, es el fundamento de nuestra fe, de una declaración de fe. Es un instrumento de enseñanza que resume realmente nuestra comprensión de lo que nosotros tenemos de la palabra del Señor. De hecho, en una época cuando la mayoría de los cristianos no sabía leer, la tradición oral de repetir el credo de los apóstoles, junto con la oración del Padre Nuestro que hemos leído también, y los 10 mandamientos, ayudó de una manera significativa a preservar y sobre todo a transmitir la fe a los nuevos creyentes. Ahora, más de 2000 años después, este credo apostólico continúa siendo una declaración firme de nuestra fe, porque de algo estoy seguro, y yo creo que todos estamos en la misma sintonía, es que creemos en Dios y en un Dios que es nuestro Padre. ¿Sí? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos del credo de los apóstoles? La primera declaración de este credo, pues es lo que hemos mencionado: creer en Dios Padre, pero en este Dios que no solamente es nuestro Padre, es un Dios poderoso, y eso yo creo que si hablo con cada uno de ustedes, y que lo he hecho, lo que yo puedo resumir y concluir es que ciertamente Dios es poderoso y además es creador del cielo y de la tierra. Todo lo que tú ves es creación del Señor. Ahora, el capítulo 6 de este pasaje de Mateo nos va a enseñar algunos aspectos importantes, pero algo que yo quiero resaltar aquí es que mientras yo leí el pasaje, encontré que 12 veces se repite la palabra Padre. 12 veces. Y esto obviamente es importante. Cuando algo se repite constantemente, significa que el escritor está resaltando y está diciendo: esto es importante, presta atención. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Entonces el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De esta manera el Señor Jesús nos enseñó a orar, a pedir a nuestro Padre. Ahora, ¿por qué razones creen ustedes que Dios nuestro Padre
nosotros le llamamos Padre. ¿Por qué razón? Porque decimos que Él es nuestro Padre, pero ¿por qué razón? ¿Cuál es la implicación de su paternidad en nuestra vida? ¿Por qué le llamamos Padre? Ahora, Dios es nuestro Padre, primero porque Él nos creó. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su imagen, somos su semejanza, y también porque Él en su providencia hasta el día de hoy sigue sosteniendo nuestra vida y todo lo que nosotros somos. Y un aspecto importante es que Él es nuestro Padre porque nos adoptó como sus hijos. En ese sentido, diríamos que somos hijos adoptivos del Señor. Ahora, ¿por qué decimos que Él nos adoptó? Bueno, Juan, capítulo 1, versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué implica eso, hermanos? O sea, ¿qué significa esto? Bueno, que todo ser humano es creación de Dios. Sí, porque Dios creó todas las cosas que vemos y aún las que no vemos es creación de Dios. Entonces, el hecho de que el texto dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos da la idea que no todos son hijos de Dios. Son creación de Dios porque Él los hizo, pero no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son llamados hijos de Dios? ¿Quiénes? La palabra del Señor nos dice: aquellos que creen en Cristo como su Señor y su Salvador. Ellos son llamados hijos de Dios. Hermanos, ¿qué implica ser hijo de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones de decir ahora yo soy hijo de Dios? ¿Qué implica? Los que somos padres sabemos en algún punto nuestra responsabilidad como padres, pero también fuimos hijos y sabemos la responsabilidad que un hijo tiene. Tiene sus privilegios, pero también tiene sus responsabilidades. Ahora, si Dios es nuestro Padre, hay un punto fundamental: tenemos que obedecerle. Tenemos que imitar a Cristo, que se hizo obediente hasta la muerte. Eso es parte del llamado a los hijos. Entonces debemos del mismo modo aceptar con paciencia sus correcciones, sabiendo que, como dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11, el Señor corrige a quien ama. Entonces, como hijos, tenemos que aceptar su corrección, porque Él nos confronta, hermanos, porque Él sí nos llama la atención. Y a veces cuando nomás no queremos obedecerle al Señor, de repente sí nos habla muy fuerte para hacernos ver que Él nos está llamando y nos está hablando. El profeta Isaías escribe esto respecto a Dios como Padre. Dice Isaías 64:8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. Ahora, esta declaración, hermanos, confirma y además afirma quién es Dios. Él es nuestro Padre. Por lo tanto, hermanos, algo que yo quiero decirles el día de hoy es: Dios es nuestro Padre. Nos podemos acercar a Él con toda confianza. Él no es un extraño. Él no es alguien que está distante a nosotros. No es un desconocido, sino alguien que está ahora mismo con nosotros. No importa qué situación nosotros estemos pasando o viviendo, nuestro Padre Celestial siempre ha estado ahí. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando tú oras, sabes que Él escucha. Estamos convencidos de que Él oye nuestra oración, porque es un Padre lleno de amor y lleno de misericordia. Y nosotros podemos acercarnos a Él con toda seguridad y con toda confianza. ¿Por qué? Porque este mismo contexto, cuando Jesús habla, nos lo hace saber de esta manera, haciendo referencia en Mateo 7:11, haciendo como una comparación entre nosotros como padres y nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice? Pues si vosotros, dice, siendo malos, o está hablando a los padres,
Ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Te das cuenta? Es un Padre amoroso, es un Padre que nos escucha. A veces nosotros como padres vivimos todo el tiempo corriendo y a veces no nos detenemos a escuchar lo que nuestros hijos nos dicen. Pero nuestro Padre no, hermanos. Y saben, esto es reconfortante porque sabemos que cuando nos toca pasar por alguna prueba difícil en nuestra vida, sabemos, hermanos, que nuestro Padre Celestial, es el que más sufre por nosotros. Nosotros sufrimos como padres cuando nuestros hijos se enferman. Y cuando nosotros estamos pasando por alguna situación difícil en nuestra vida, quien sufre es el Señor, nuestro Padre Celestial. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando el Señor le dice a Abraham que haga uno de los sacrificios más importantes? ¿Abraham sufrió? Claro que sí, pero quien sufrió más fue el Señor. Por eso, cuando nosotros vemos el texto, encontramos que a Jesús es el llamado el varón de dolores. ¿Por qué? Porque Él experimentó quebranto, Él experimentó dolor. ¿Y sabes por qué? Por amor, porque es un Padre que nos ama. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa que Dios nos llame sus hijos? El apóstol Juan en su carta, en el capítulo 3, versículo 1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, el beneficio es que tú y yo podemos decirle a nuestro Dios Padre. Podemos decirle papá, porque Jesucristo, cuando nos redimió con su muerte en la cruz, nos dio este regalo, nos consiguió el derecho de que hoy nosotros podemos decirle papá a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué propósito tuvo Dios, nuestro Padre, al crearnos? Para que nosotros ahora le digamos Padre. ¿Cuál fue el propósito del Señor? Dice Isaías 43, versículos 6 y 7. Diré al norte, da acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Por eso de aquí la pregunta del catecismo que por ahí aprendemos cuando recibimos nuestras clases de catecúmenos, ¿verdad? Que es la pregunta número 1, que es la que más se nos queda a todos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero entonces, ¿cómo damos gloria a nuestro Dios? ¿Cómo glorificamos el nombre del Señor? El Salmo 95 nos enseña cómo hacerlo. Dice: venid, aclamemos, cantemos alegremente a Jehová, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Hermanos, si el Señor es nuestro Padre, ¿cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es el llamado del Señor nuestro Padre a nosotros que somos sus hijos? El pasaje en Deuteronomios 32, versículo 18 dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y luego Isaías 51, 13 dice: te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Hay un punto importante aquí, que a veces como hijos nos olvidamos del Señor nuestro Padre. Nos olvidamos de lo que Él ha hecho. Nos olvidamos de todas sus bendiciones. Estamos muy enfocados en ganar y prosperar en la vida y hacer los proyectos que nos hemos propuesto. Y no estoy diciendo que eso esté mal, no. Pero perdemos de vista, de rumbo, quién es el Señor para nosotros. Él es el dador de la vida.
Tú podrías tener muchos planes en este mundo, muchos proyectos, pero el único quien te dará luz verde para esos proyectos es Dios. Ahora es importante entonces que nosotros llevemos y depositemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Él. Si Él permite que yo haga esto o aquello, así será. Entonces yo tengo que ir primero a Dios. Él es mi Padre, tengo que ir a Él. Entonces, ¿cuál es la realidad de nuestra vida como hijos? Como hijos muchas veces nos olvidamos de Él, deshonramos su nombre. Israel todo el tiempo lo hizo, el pueblo de Israel todo el tiempo lo hizo. Por eso el profeta Oseas llama al pueblo de la manera siguiente, ahí en el capítulo 11, versículos 1 al 3. Cuando Israel era niño, dice el profeta, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. Y esa es la realidad, hermanos. El Señor todo el tiempo está ahí, nos está llamando. Pero ¿qué hacemos a veces, hermanos? Nos alejamos. Buscamos nuestros beneficios, nuestros intereses. Y dice el versículo 3, yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Esa es la realidad, hermanos. Y esto es el retrato de un hijo ingrato y desobediente. Pero también es el retrato de un padre lleno de amor y de misericordia. Dios es nuestro Padre. Yo creo eso. Yo creo eso, hermanos. Yo tengo la seguridad de que cuando yo le hablo, Él me escucha. Yo espero que tú tengas esa misma seguridad. Él es nuestro Padre. Cuando tú doblas tus rodillas, tienes la seguridad, tienes la certeza de que el Señor escucha todas nuestras oraciones. Hermanos, yo creo, estoy convencido que Él sabe lo que yo le voy a pedir, porque así dice su palabra, que antes de que salga alguna palabra de mi boca, el Señor ya lo conoce, Él ya lo sabe. Y entonces, ¿por qué me pide que yo le hable? Bueno, porque a Él le gusta escuchar nuestra voz. Le gusta que tú le hables. No hagamos de que a veces nos mandan mensajes y aparece como leído, pero pensamos de que esa es la respuesta. No, hay que contestar esos mensajes en señal de agradecimiento si alguien nos pregunta algo en algún mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Bueno, el Señor así es con nosotros. Él nos está escuchando y yo creo que fui un hijo que se perdió. Yo creo eso. Y que Jesús fue en busca de mí, que me tomó entre sus brazos, que curó mis heridas y me regresó a casa. Porque el Señor dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y sabes, yo soy uno de esos perdidos. Y Él me encontró. Yo creo eso. Creo también que lo único que yo puedo hacer es darle gracias a Dios por todo lo que Él me ha dado. Darle gracias a mi Padre Celestial y vivir en integridad, vivir en santidad como muestra de mi agradecimiento. Estoy agradecido con el Señor, entonces yo soy llamado a vivir en santidad, a vivir en integridad delante de Él. Creo que gracias al sacrificio de Cristo, hoy tengo un Padre que me ama y también tengo a una familia que son ustedes. Así es, hermanos. Y todos aquellos que han creído en Cristo Jesús somos parte de esta gran familia, porque Él es nuestro Padre. Por eso yo creo que Dios es mi Padre. No por lo que yo haga, no, ni por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Por eso el Señor nos enseña a orar de esa manera y nos dice, cuando ustedes hagan oración, háganlo de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y yo quiero terminar el día de hoy haciéndote una pregunta. ¿Tienes este Padre como yo lo tengo? ¿Tú crees en este Padre como yo lo tengo? Yo espero que sí. Si no, yo te invito a que creas en Él, que vengas rendido a Él,
Si tú le recibes y crees en Él, Él te dará el derecho de ser su hijo. Porque su palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y yo creo, hermanos, eso. Creo que tengo un Padre que me ama, que cuida de mí, que a pesar de mis errores, de mis fallas, Él no me desecha, Él no me expulsa, sino que todo el tiempo me dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Él es un Padre que ha estado ahí todo el tiempo con nosotros. En ocasiones, cuando nos ha pasado, o hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida, por el desierto, podemos sentir la presencia de nuestro Señor. No estamos solos, porque Él ha prometido que va a estar con nosotros. Y yo le creo. Yo espero que tú también creas eso, que el Señor ha prometido que estará con nosotros. Su presencia no nos va a abandonar. A mí me encanta leer el libro de Josué, porque encuentro ahí cómo el Señor le promete a Josué eso. ¿Sí? Le dice: mira, Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora levántate tú y guía a este pueblo. Y yo te prometo, le dice, yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con mi siervo Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero me gusta leer todo el libro, porque cuando yo termino, porque esa es la promesa que tú encuentras en el capítulo 1, versículo 5. Pero cuando tú terminas de leer el libro, te das cuenta que eso se cumplió. Y entonces Josué está ya grande, ya viejo, y él dice: yo estoy a punto ya de partir de este mundo. Y ustedes saben que el Señor no falló. Él cumplió todas las palabras que Él dijo. Y yo por eso creo en Dios, porque es un Dios que siempre cumple su palabra. Y si Él ha prometido que estará con nosotros, con la familia, con cada uno de ustedes, te aseguro que así será. Solo debemos creer en Él, en nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos porque sabemos que tu palabra nos recuerda quién eres. Tú eres un Padre lleno de amor y misericordia, y nos gozamos saber eso, Señor, porque estás aquí con nosotros. Estás a nuestro lado, entiendes todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades. Tú entiendes todo. Pero sobre todas las cosas, Señor, siempre estarás ahí. Aun cuando nosotros, Señor, te fallemos, y como dice tu palabra, aunque nosotros seamos infieles, tú, Señor, permaneces fiel. Gracias, Señor, por amarnos de una manera que no podemos expresar ahora mismo, porque no logramos entender la magnitud de este amor. Pero gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos decir: Abba, Padre. Abba, Padre. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos. Amén.